como los cóndores, como las águilas, volaremos fuerte y feliz y triunfaremos en nuestra garra del laurel del porvenir. Rafael estudió en la Concepción, de donde somos ambos, y luego vino al Fermín Odoh, que era el colegio experimental, que reunía a los estudiantes con cuadro de honor de todo el país. Nos contactamos en la Escuela Normal Juan de Mote Arosemena, él estaba interno, nos buscamos, comenzamos ahí, él su manera muy inteligente, muy dinámico, en esto me manifestó, hay que levantar la federación, hay que ver el movimiento estudiantil, y comenzamos a hacer todas esas cosas en la escuela normal ahí. Él se reunía en el internado de las normales varones, entonces acá nosotros con Alcibiades Alcedo, Calejame Huesle, Cuté, nos reuníamos acá y formamos el directorio estudiantil de la Asociación Federada de Escuela Normal. Él tenía mucha comunicación con Floyd Britton en estos tiempos, nos asesoraba mucho en el movimiento estudiantil. Formamos el directorio estudiantil en el cual fue elegido presidente del directorio estudiantil que gobernaba la normal en ese tiempo. No era bastante fácil constituir un movimiento estudiantil porque habían profesores de derecha y estudiantes también que querían destituir a la directora de la normal, en el cual ella, pues porque nos apoyaba mucho a la gente de los pobres, de los que militaban por las luchas sociales, los bienestar económico del estudiantado y de la población. Y ahí fuimos surgiendo en esto, fuimos formando todos estos movimientos. Y esta relación que él tuvo conmigo fue porque él tenía sus inquietudes cuando estaba en Chiriquí, en el colegio, se dio cuenta de la participación de Cerro Tute y por eso él me contactó de una vez, a mí principalmente, y después con los demás muchachos del colegio de la escuela normal. La participación de Rafael fue bastante importante y dinámica en la normal. Le dio mucho impulso al movimiento estudiantil. Creía en él, era buen orador Rafael en estos tiempos. Cuando llegó la decisión del 9 de enero de 1964, cuando los institutores salieron a la calle, que fueron reprimidos por los Sonian, en esto nosotros nos reunimos como eso de las 6 de la tarde, nos reunimos con Alcibiades Alcedo, me fue a la casa, buscamos al internado y con Rafael nos reunimos y programamos que había que hacer algo. Salimos a la calle, un grupo de muchachos con los internados, vociferamos en la calle cantando el himno de la escuela normal y había que hacer algo. Entonces nos fuimos de la directora del plantel, le solicitamos un bus para venir a Panamá a apoyar a los muchachos del Instituto Nacional. Nosotros salimos como de las 11 y algo de la noche de Santiago, de la escuela normal, rumbo a Panamá para apoyar a los muchachos institutores. Ahí veníamos todos, Rafael y todo, un grupo tuvo que hacerse una selección, porque todo el mundo quería venir, y a muchos los dejamos porque era mejor que se quedaran allá para hacer otras funciones allá. Y nosotros nos vinimos a Panamá. Cuando veníamos a Panamá, en Arraiján, fuimos detenidos. Rafael sacó una bandera, la bandera panameña, y la puso ahí para que no entrara.
para pedirle ayuda, para que nos apoyara al pueblo, pero Rafael y nosotros sabíamos que eso era imposible porque Vallarino obedecía a la oligarquía panameña. Así que nos fuimos de ahí y algunos había armas. Rafa tenía un revólver, me acuerdo que tenía un revólver, y entonces fuimos medios, los gringos estaban acantonados ahí en el Cerro Ancón en esto, y por el lado de la avenida 4 de Julio, la avenida Los Mártires, ellos intersectaron y tuvimos que correr y evadirnos y llegaron al Instituto Nacional. Empezamos a organizarnos y se formaron las milicias estudiantiles, en las cuales mi figura, yo era el primer comandante de las milicias, Alcibiades del Cedo el segundo comandante y Carlos Alme Weisle el tercer comandante y Rafael Rodríguez el presidente del directorio estudiantil. Fue dirigente de gran estímulo en la escuela normal, ganó muchas simpatías en esto. Rafael fue fiscal y se le llamaba el fiscal de hierro por su temple, por su seguridad, por sus conocimientos y por su valentía. Luego llegó a ser procurador general de la Nación, siendo procurador durante el periodo de la dictadura. Los narcodictadores jamás se imaginaron que iban a contar con un hombre del temple de Rafael. Y cuando se iniciaron las investigaciones para determinar qué era lo que había ocurrido con los millones que se llevaron de la caja del Seguro Social, que tanto daño le han causado a este país y a esa institución, Rafael, sin ningún temor, inició las investigaciones y fue al grano. Cuando los militares se percatan de lo que iba a ocurrir, inmediatamente lo citan a la comandancia. Rafael se niega a asistir a la comandancia, pero viene una delegación de la comandancia y lo llevan a la comandancia. Una de sus secretarias me llama y me dice: licenciado Hernán, acaban de llevarse a Rafael, por favor venga a la Procuraduría. Ellas sabían que yo era muy amigo de Rafael, así que yo me fui a la Procuraduría, le dije: no se preocupe, voy para allá inmediatamente, y me fui allá. Estando allí empecé a llamar a los abogados porque dije: este es un acto que atenta contra no solamente la Procuraduría y con Rafael como procurador, sino contra el derecho, etcétera, etcétera. Entonces, el Pollo Arosemena, abogado con oficinas muy cercanas, fue el primero en llegar y me dice: Hernán, yo te voy a ayudar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un habeas corpus. Preparamos el habeas corpus inmediatamente y lo llevamos. Y regresamos a la Procuraduría a llamar a todos los abogados. En aquella época habían pocos abogados, pero logramos reunir aproximadamente unos 150 abogados. Y todos nos reunimos allí afuera en la Procuraduría. Después llega Rafael, después del habeas corpus, sueltan a Rafael y llega. Y nos dice, a mí me dice: Hernán, tuve que renunciar, con un dolor inmenso, tuve que renunciar porque amenazaban a Gladys, mi esposa, o sea, la esposa de él, y a mis hijas, a Zulay y a Rocío. Así que yo no podía jugar con la vida de ellos. A pesar de lo que estaba pasando, se atrevió a denunciar los hechos que había logrado investigar y los corroboró nuevamente ante el Colegio Nacional de Abogados y ante la prensa que estaba allí. Me comunicó que si había alguna posibilidad de asilarse en algún lado, a lo que le comuniqué: todas las embajadas están cerradas desde la 1 de la tarde, pero el embajador de Venezuela es amigo mío, el embajador apellido Rondón Lovera. Digo, déjame a ver si voy a la casa de él y hablo, y si puedo conseguir que te reciba la embajada de Venezuela. Efectivamente, yo llegué a la casa del embajador Rondón, que estaba celebrando hasta un 15 años de su nieta, y le comuniqué el deseo de Rafael Rodríguez, a lo cual el embajador me respondió: yo no puedo ir a buscarlo al colegio de abogados,
pero si él llega a la embajada estará abierta hasta las 12 de la noche. Allí él estuvo como unas 2 semanas cuando le dieron el salvoconducto para irse a los Estados Unidos de América. Algún tiempo él permaneció en los Estados Unidos. Él después hizo contacto con un alto miembro de las Fuerzas de Defensa. Le dijo que él quería regresar al país y que él le prometió hablar con el Estado Mayor y el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa le autorizaron que regresara al país, pero se tenía que ir a vivir a una finca que él tiene en Margaritas, en el distrito de Chepo. Y ahí había una lista de las personas que podíamos ir a visitarlo. A la entrada había un radiopatrulla que controlaba a todos los que iban a conversar con el licenciado Rafael Rodríguez. Él salió de la embajada disfrazado, se le puso una peluca y se le pintó la cara y los miembros del G2 no lo reconocieron. Salió escoltado por un poco de abogados y ellos no sabían cuál era al que tenían que detener. Y él se montó en el carro mío y yo salí rumbo a la Embajada de Venezuela. Y ahí logró protegerse. Otro de los episodios que nos tocó compartir con el licenciado Rodríguez fue nuestra condición de abogado querellante de los terroristas que trataron de asesinar al comandante Fidel Castro Ruskin. Venía para una cumbre de los países del bloque hispanoamericano en Panamá. En ese entonces la presidenta del país era la señora Mireya Moscoso. Nosotros logramos que se condenara a los terroristas protegidos por el gobierno de los Estados Unidos que atentaban contra el comandante Castro. Trató de colocar una bomba hecha con explosivos CH, creo que se llama ese explosivo, y 55 kilos, que de haber explotado en la Universidad de Panamá no solo iba a desbaratar la universidad, sino todos los edificios alrededor de la universidad, el hospital del Seguro Social, y hubiera sido una catástrofe más grande que la caída de las Torres Gemelas, porque en el recibimiento del comandante Castro en la universidad habían como 15.000 personas. Sufrió prisión por oponernos a una cruel ley mordaza impuesta por el gobierno de Pérez Valladares, donde el abogado que se atreviera a hablar más de la Corte Suprema de Justicia o de uno de sus magistrados era ordenado a prisión inmediatamente. Pues nos opusimos y mi compadre y amigo Rafael Rodríguez, con su verticalidad y agresividad y esa vena de luchar contra lo injusto, se opuso y nos opusimos a esa ley mordaza, por lo cual tuvo que ser detenido, privado de su libertad en 2 ocasiones, ya que le dijo al magistrado presidente de ese entonces, doctor Arturo Hoyos, que estaba en una mora judicial y en un rezago y que había una justicia selectiva, que los casos de los ricos y poderosos salían, más de los humildes pobres panameños no salían, y que eso era violación del debido proceso. Y le recordó
las palabras de otro ex magistrado, que fue creo que lo que más lo indignó, que le recordó las palabras del difunto Camilo Pérez, cuando dijo que la Corte Suprema era un potrero lleno de garrapatas. Y lo más interesante que acuñó la frase o la carta de presentación nuestra, que era abogado de saco sudado y zapatos gastados. Eso eran lo que nos identificaba, porque somos los abogados que vamos a los centros penitenciarios, estamos subiendo y bajando despachos. Bueno, mi padre tenía intención de tomarse el cuartel de Veraguas, de la policía del cuartel central de Veraguas, y convocó otra serie de jóvenes aguerridos, entre ellos los hermanos Murga, Polidoro Pinzón y otros más. En eso se aparece un joven, como de 15, 16 años, que le dice a mi padre: yo me voy a unir también a estas huestes guerrilleras. Y mi padre se le queda viendo, y el joven tenía una metralleta de juguete. Esa metralleta, y ese hombre con esa metralleta de juguete no era nada más y nada menos que Rafael Rodríguez, que quería unirse a las huestes. Y lo marearon, ahí le dijeron que le iba a conseguir un rifle de verdad y que dejara eso y esperara, y lo dejaron, no lo fueron a buscar nunca, puesto que estaba muy joven para llevárselo para hacerlo. Pero ese era el carácter y la idiosincrasia de don Rafael Rodríguez, peleador, gladiador por los derechos y la opresión de los que menos tenían. Que los profesores decían: es inquieto, es revolucionario y todo, pero súper inteligente. Un muchacho que va a llegar lejos, lejos, lejos. Y decía la directora de la Normal de Santiago: yo les abrí las puertas al colegio desde que hablé con él, porque cuando hablé con él y me di cuenta lo que era, sabía que tenía una inteligencia extraordinaria, y cuando me nombraron procuradora, ella fue la primera a estar en la fila. Decía: yo le abrí la puerta en el colegio cuando lo expulsaron. ¿Y quién era ella? Ella se llamaba María de la Paz Urreola de Torraza. Me llegó a querer muchísimo. Yo la quiero a ella más por lo que hizo por ti. Yo la quiero a ella más por lo que hizo por ti. Yo no sé dónde está ella. Yo perdí ya contacto con ella hace muchos años. De eso hace muchos años, Rocío. Imagínate el 64 que yo me gradué en la Normal 748494. Rafael. 50 años. Yo te quiero mucho. Ah, igual que yo. Yo te quiero más. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo te quiero más. Lo que pasa es que yo he madurado un poco. Ya me han caído los años, ahora soy más tranquilo. No soy tan expresivo como antes.